El caso Zompastle-Telpile y otros contra México trata sobre la responsabilidad internacional de México por la detención arbitraria, el uso del arraigo y la aplicación de la prisión preventiva. Este proceso es fundamental en la historia del derecho mexicano, ya que puso bajo la lupa del sistema interamericano la compatibilidad de las leyes de seguridad nacional con los derechos humanos. El caso se centra en tres personas: Jorge Marcial y Gerardo, de apellidos Zompastle-Telpile, ambos de origen náhuatl y residentes de Astacinga, Veracruz, comerciantes y albañil respectivamente, y Gustavo Robles López, quien también se desempeñaba como albañil. El 12 de enero de 2006, los tres fueron abordados por la Policía Federal Preventiva en la carretera México-Veracruz mientras reparaban su vehículo. Tras una revisión ilegal de sus pertenencias, los agentes hallaron una libreta con información vinculada al grupo Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero. Bajo el argumento de haber encontrado evidencia incriminatoria, se procedió al arresto sin informarle los motivos, manteniéndolos incomunicados y bajo interrogatorio durante 2 días. De enero a abril de 2006, un juzgado ordenó el arraigo de las víctimas por 90 días en una casa de seguridad en la Ciudad de México, con el fin de facilitar la investigación por los delitos de delincuencia organizada y terrorismo. Al concluir el arraigo, la Procuraduría General de la República ejerció acción penal y se dictó auto de formal prisión por terrorismo. Esto derivó en su internamiento bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Posteriormente se inició un segundo proceso por el delito de cohecho, por el presunto intento de soborno durante la detención. Ambos expedientes se acumularon en agosto de 2007. En mayo de 2008, un juzgado dictó sentencia condenatoria de 4 años por delincuencia organizada y 3 meses por cohecho. Sin embargo, tras un recurso de apelación, el Tribunal Unitario absolvió a las víctimas del delito de terrorismo, ratificando únicamente la condena por cohecho, al considerarse esta última pena ya compurgada por el delito transcurrido en prisión. Se ordenó su libertad tras 2 años y 9 meses de reclusión. El caso escaló al sistema interamericano. El 22 de febrero de 2007 se presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 1 de mayo de 2021, la Comisión remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones. El 7 de noviembre del año 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta su sentencia. En dicha sentencia, se declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación al derecho a la libertad personal, presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo, por la aplicación de la figura del arraigo en perjuicio de las víctimas. Asimismo, se determinó la responsabilidad de México por la violación al derecho a la libertad personal, presunción de inocencia, por la aplicación de la prisión preventiva en perjuicio de las víctimas. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la vida privada, las garantías judiciales y a la protección judicial. La Corte Interamericana determinó en la sentencia que toda persona que mediante cualquier acto de investigación o del procedimiento sea sospechoso de ser autora o partícipe de un hecho punible, es titular de las garantías del debido proceso. La figura del arraigo, de naturaleza preprocesal, con fines investigativos, importa una negación absoluta de tales garantías, en la medida que la persona detenida queda sustraída de su protección. En consecuencia, no puede existir restricciones a la libertad impuesta fuera de un proceso penal. Ello constituiría la negación misma del debido proceso.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una persona arraigada se encuentra en estado de indefensión al desconocer los motivos de su situación, carecer de un acceso oportuno a una defensa técnica y no tener posibilidades de recurrir la medida, por lo que constituye una forma de coacción por parte de las autoridades. Las pruebas obtenidas bajo dichas circunstancias no deben ser utilizadas para fundar una condena en un proceso penal. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación. En garantías de no repetición, el Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal. El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva. En medidas de satisfacción, el Estado realizará las publicaciones de la sentencia. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso. El Estado pagará a las víctimas para financiar proyectos productivos y becas educativas. En medidas de rehabilitación, el Estado brindará tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas. Entre otras medidas de reparación, también se estableció el pago de costas y gastos. El caso Zompastle-Telpile marca un antecedente para el sistema de justicia penal en México. Obliga al Estado a cuestionar sus métodos de investigación y a entender que la eficiencia en la seguridad no puede lograrse a costa de la libertad personal. Como conclusión, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que ninguna norma constitucional puede estar por encima de los tratados internacionales en materia de derechos humanos si ésta vulnera la dignidad y la presunción de inocencia de las personas. Te invito a que leas la sentencia. Puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.